la reunión de la iglesia. Sirve. Los talentos, se nos va a pedir cuentas de ellos. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di o los talentos que yo te di? ¿Cómo los invertiste en el reino? Para el cuerpo de Cristo y en el mundo, para atraerlos hacia el reino. Su fruto es manifiesto. No es forzado, no es aparente, no es maquillado, no es enchapado en aparente oro. Es real. Veamos ahora el frío. ¿Cómo está el frío? ¿Qué es el otro extremo? Está mal en la iglesia. No tiene comunión con otros. Se abstiene. Se queda a un lado. No se siente parte de. Está desanimado, pero se mantiene en la iglesia. Hay algo que lo atrae, le gusta. Algo siente, algo pasa. Sabe que debe estar ahí. Sabe que fue movido por Dios para estar ahí, pero sigue desanimado. Defiende lo que cree. Esto sí. No estoy de acuerdo con tal cosa, no estoy de acuerdo con tal otra, yo no veo las cosas así, a mí me parece que eso no es correcto. Es frío, no lo ve como lo ve la Escritura. No obra ni dentro ni fuera de la iglesia para bien del cuerpo. Tal vez haga otras cosas, pero no para el bien del reino. No está apasionado con el fuego de Dios. Por supuesto, es frío. Si es frío, no tiene el fuego de Dios, porque eso apasiona a cualquiera que lo tiene. Pero reconoce su estado, es honesto, es honesto. Conoce, pero para consigo mismo, por supuesto. Que sabe su estado. Hay esperanza para este. ¿Por qué? Porque se da cuenta, porque sabe que está frío, que le falta, que no ha cumplido. Esto, cuando estaba preparando esto, recordaba al publicano que estaba en el templo junto con el fariseo. El publicano era: Señor, perdóname, perdóname. Ni siquiera levantaba la vista, ni siquiera se atrevía. Se daba golpes en el pecho y decía: no soy digno de estar aquí, no soy digno. Reconoce su estado, reconoce que está mal. Hay esperanza para esto. Puede cambiar y convertirse en caliente, en el que tome una decisión real por seguir a Cristo, por entregarle su vida, por crucificar la carne cada día, por leer la palabra y actuar conforme a ella. La temperatura de su espíritu va a subir, la temperatura de su corazón va a subir. Y por lo pronto vamos a ver tibio. Este es al que dijo el Señor que lo va a rechazar. ¿Cómo es? Es sumamente peligroso. Es muy peligroso, porque todo parece. Es un parece, entre comillas. Conoce a plenitud las doctrinas de la iglesia. Sí, las conoce hasta un tiempo. Las ha visto, las ha estudiado, las ha escuchado. Es activo, pero busca lo suyo propio, para su conveniencia, para obtener lo que realmente le da satisfacción. Ante la vista de los demás es prominente, es importante, es alguien especial, es alguien que sabe hablar como se debe hablar, porque usa términos bíblicos, pero es a la vista solamente. Tiene testimonio exteriormente. Aquí hay búsqueda de aprobación, aquí sí hay búsqueda de aplausos, aquí sí hay ser el centro de atracción. Pero no se da cuenta de su estado. Realmente ni siquiera lo ve. Piensa que es verdad esa mentira. Y se la ha repetido muchas veces. No, pues todos fallan. No, pues nadie es perfecto. No, pues es que sé que tengo, pero se lo confiesa a sí mismo, el Espíritu se lo está repitiendo, se da cuenta, el Señor le habla cuando hay un mensaje, cuando hay una palabra en cualquier parte, cuando lee la Escritura, cuando la llega a leer. Se parece al caliente por fuera, da la misma apariencia, pero es tibio. Pero no tiene la dependencia de Dios, no depende de Dios, depende de su propio sentido común, de sus gustos, de sus pasiones, de sus placeres, de su comodidad, de su seguridad, de estar bien en el mundo, está a gusto, y hace decisiones así. Se cree sabio, pero no es sincero consigo mismo. Ha perdido toda sinceridad, la verdad no está bien. Sabemos entonces, por estas características podemos identificarnos en un momento dado cómo estamos, cómo realmente está nuestro comportamiento. ¿Qué reconocimientos? A todas las iglesias, excepto a dos, a todas las iglesias el Señor, pero
tienes a favor que no has negado mi nombre, etcétera. A otras iglesias les das reconocimientos. Específicamente en la iglesia de la Odisea, ningún reconocimiento para la iglesia de la Odisea. No hay reconocimiento. Es una luz que está parpadeando apenas. Un paraíso que se alcanza a ver su flamita, una no opina de que el Señor. Tercero, dice que está. ¿Por qué? ¿Quién la llevó a estar en esta situación? Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta ahí. El versículo sigue, ahorita vamos a ver. Soy rico con prestigio. Próspero y respetado. Quieren oír de mí, quieren saber de mí, quieren, ¿qué opinas? ¿Qué consejo me das? Se siente autosuficiente, no necesita a nadie, puede estar solo, completo. Tiene ausencia de humildad. Es el otro extremo, es el soberbio, es el que siempre tiene la razón, es el que nadie le va a enseñar, nadie está a su nivel. Cuando el Señor dice que consideremos unos a los otros como superiores a uno mismo, Él se considera superior a todos los demás. Él no va a aceptar ninguna cosa que se le diga, ningún consejo, ninguna disciplina. ¿Por qué? Porque está bien a sus propios ojos. Y luego dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición que el Señor le está mostrando. Adulterado que él vio, sino el que le dice el Espíritu. Es un indigente espiritual, un miserable, estresado, deprimido, aunque por fuera sonría y parezca que todo está en excelente condición. Está muy necesitado, pero muy necesitado de verdadera paz, de verdadera pasión por el Señor, de ya no seguir traicionándose de lo que sabe que está mal, pero lo sigue haciendo porque es cómodo, es seguro. Perdería mi prosperidad, perdería mi imagen. Está dominado por la pasiones del alma, pasiones carnales, las pasiones por conseguir, por extenderse, por tener más. Esas son las pasiones que lo dominan. Deslumbrado por el mundo, totalmente. Es muy atractivo el mundo. Es más atractivo que lo que dice la Escritura y que lo que ofrece el Señor en la eternidad para él y en el tiempo actual. Perdió la visión. En pocas palabras, perdió la visión. No tiene la visión de Jesús. Bien, es un despojado. Fue robado espiritualmente. Está totalmente en ruinas, despojado espiritualmente. Yo quisiera, en este caso, vamos a hacer una oración, vamos a orar por un momento, vamos a inclinar nuestros rostros y decir, Señor, muchas de las características que se han leído hasta ahora, creo que nos identificamos con alguna que otra, que no son tal vez algunas en aquel que es caliente verdaderamente, que está en la pasión del Espíritu. Pero también hay muchas cosas que tengo que corregir, muchas áreas de oportunidad. Señor, sé que la opresión y la presión del mundo por llamarnos la atención a eso, por mostrarnos un espejismo falso de lo que es la paz, de lo que es la prosperidad, también nos ha hecho de repente voltear nuestros ojos. Pero Señor, perdónanos. En las cosas que hayamos reconocido, cada uno en particular va a pedirle perdón y va a arrepentirse y hacer un plan para salir de esa costumbre. Buscar la Escritura, buscar en la Escritura. Oración, busca en la Escritura, lee, medita, aliméntate de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, continúa. No quiero endurecerme pensando que estoy bien como está el tibio. Quiero ser sensible todo el tiempo
a lo que tú digas, a lo que tú me mandes, a lo que tú me adviertas, a las cosas que no quieres que haga, aunque a mis ojos parezcan buenas y lógicas y con sentido común, pero si no te gustan a ti, las dejo, así como Abraham dejó todo y partió a un lugar que tú le ibas a decir cuando llegara. En el camino le dirías: gracias, Señor, porque a través de la fe que nos da el oír tu palabra, vamos a crecer y vamos a poder salir del estado o de las características que no hemos tenido, identificándonos como calientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, sigamos. Dios le dijo a Israel ante la tierra prometida. Aquí están unas advertencias que nos sirven. Son advertencias, por supuesto, que fueron realmente hechas, pero siguen siendo válidas porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Estos son principios bíblicos. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios antes de entrar a la tierra prometida. Ante la tierra prometida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y se enorgulleza tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Señal de alarma. Atención, vamos a que sea esta luz de esta palabra alumbrando para que nos veamos en el espejo que nos muestra el Espíritu Santo. También Jesucristo advirtió acerca de las riquezas que destruyen la fe. Destruyen la fe. Hay dos opciones. Tenemos la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador sabemos que hay 4 tipos de tierra. Se describen ahí y están la explicación que dio el Señor de la parábola. Pero hoy, por lo pronto, dice en Marcos 4:18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. En esta nos vamos a centrar por lo pronto, entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el problema. La atracción de las riquezas, esas atracciones que están a nuestro entorno, esa es la que dominaba la iglesia de la Odisea hace casi 2000 años o 1900 años, allá, la iglesia primitiva, la iglesia de la Odisea, y sigue estando actual. Siguen esas riquezas, los atractivos del mundo, el conseguir, el tener más, el mejores condiciones, quiero más para mis hijos, si vale, etcétera, pero estamos sacrificando nuestra relación con Dios. Veamos, algunas actitudes que muestran que la iglesia de la Odisea se había vuelto tibia. Estas son cosas que debemos atender también. Su evangelismo era nulo. No compartían el evangelio. Allá casualmente cuando alguien les preguntaba y les decía, oye, tú no te he visto, ¿en dónde vas? ¿A dónde vas? Tú eres raro, como que... Entonces, porque yo pienso que mi testimonio es solamente lo suficiente para no y por pelear y no será salvo, que sea solo en Paconio. Son las dos cosas juntas. ¿Qué más? ¿A cuántas personas testificaste en este tiempo? ¿A cuántas personas les has hablado para decirle, oye, ¿cómo estás? O les has mandado un mensaje. ¿Sabes qué? Fíjate que sabemos que todas estas cosas que están aconteciendo, todo esto del orden mundial, todo esto de que un solo está tendiendo hacia tantos conflictos, hay problemas dentro y fuera de las casas, en los gobiernos, está la rebeldía rampante contra el gobierno, que eso está condenado por el Señor y es parte de lo que hemos estado orando los martes para pedirle perdón por nuestra rebeldía al Señor a través de rebelarnos contra nuestras autoridades. No tenemos derecho a juzgarlas, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo cada martes, porque sigo viendo levantamientos rebeldes que lo que hacen es que el juicio de Dios esté todavía presente. Segundo, la iglesia había dejado de ser corregida. Por lo tanto, ya no era tratada espiritualmente como un hijo. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el
castigo del Señor, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Ya no era disciplinada, se dejó, ya estaba tan endurecida esa iglesia. Aún así el Señor en su misericordia, una advertencia en la carta. Además, los líderes ya no estaban corrigiendo, ya no estaban diciéndoles, hermanos, estás buscando mal que la prosperidad espiritual. Ya no, porque eso hace que la gente dice, en alguna ocasión oí a alguien que dijo, no, es que en esta iglesia todo es condenación. Perdón, claro que no, al contrario, estamos hablando de gente salva que quiere ser santa y cada vez santificarse más. Tercero, la iglesia hace mucho tiempo que ya no era celosa con las cosas de Dios. Ya no. Ya permiten las imágenes de burla, las cosas que ofenden no solamente a la moral social, sino al Señor, que eso es lo más importante. El corazón de Dios está siendo afectado por la forma del que se convierte esta iglesia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Era una reclamación del Señor, pero era una expresión con dolor, era una expresión con profunda tristeza. 4, la comunión entre hermanos había decaído. Ya la comunión era más bien social. Ya no tenía ritual, ya no es háblense unos a otros con salmos y con cánticos espirituales. No, vamos a juntarnos para hacer una carnita, vamos a juntarnos para estar a gusto. A ver, platícame, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? No, fíjate que yo me ha ido muy bien. Eso no es una comunión entre hermanos, eso es una castre de gente, pues igual que una del mundo. Tal vez hasta se hacen cosas como las del mundo. La comunión en la iglesia de la Odisea había decaído. ¿Qué llevó a la iglesia a este punto? ¿Qué fue lo que le empujó a esto? Vamos. Orgullo, ya lo dijimos. No necesitaba nada, es suficiente, es tan valiosa como cualquier otro, no es humilde. Materialismo, voy tras material. No lo acepta, lo disimula, parece que está bien, pero es un disfraz. Tercero, indiferencia a las cosas de Dios. Ya. Sí, todos lo hacen. Yo ya no voy a poner tanto. Yo estoy en esto y así quiero permanecer. Autosuficiencia. ¿Para qué necesito a Dios si todo está bien? Cuando tenga algún problema, entonces voy a la iglesia para que oren por mí. Entonces voy a leer la Biblia porque estoy alterado y necesito paz. Y entonces la paz me la da leer la palabra. Pero no es una paz real. O sea, quiero decir, claro que leer la palabra te da paz, pero cuando realmente no eres como una de las otras semillas, como la semilla que cae en terreno duro o como la que cae en piedras, vienen las pruebas, etcétera, y ya renuncia. Superioridad, es más, contrario a humilde es superior. A mí nadie me va a decir eso, a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a señalar, a mí nadie me va a menospreciar. Perdón. El Señor nos enseñó a ser humildes y se humilló tanto, no solamente para hacerse como uno de nosotros, siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y en esa condición se hizo hombre y no solamente hasta ahí, sino muerte, la peor muerte, la muerte de cruz. 6, jactancia y presunción espiritual. Jactancia y presunción espiritual. Yo sé mucho, yo tengo credenciales, sé palabras, sé hablar, tengo gente, etc. 7, pensaban que todo lo que hacían estaba bien, que no cometían errores. Todo para ellos era un acierto. No hay nada que corregir, no hay nadie que me tenga que dar un consejo. No lo acepto porque estoy bien. Tú eres el que estás mal, tú eres el que andas mal, tú todo lo ves oscuro. Perdón, Dios sabe que lo que se diga, el Espíritu te lo va a confirmar. No es porque lo diga alguien, es porque el Espíritu Santo confirma. La iglesia de la Odisea tenía la misma forma de pensar, de nuevo, que cité ahorita, del fariseo de la parábola. Nada más que ahora es el fariseo.
Dije la del publicano, que estaba humillado, arrepentido, pero ahora la del fariseo. Gracias Dios porque yo diezmo, porque yo tengo muchas capacidades, porque tengo conocimiento, soy especial. Y al lado estaba el otro, inclinado, humillado, sin poder levantar el rostro. Dice, la Odisea era una iglesia que se comportaba como ese fariseo. Por querer hacer la voluntad de Dios, esto es algo importante, no podemos despreciar a los demás o creernos mejores que los otros. No podemos, es pecado. En otras palabras, es pecado hacer esto. Lo sabemos muy bien porque son los dos mandamientos de la ley que dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después, en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No estoy diciendo a los hermanos, nada más entre hermanos. No nada más es que ama a tu hermano, confórmate con tu hermano, no. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Tal vez te maldicen por ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que dice, no puedes menospreciar. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que estén tocados por la razón de Dios. Creo que la gente de la iglesia primitiva, las primeras generación, estuvieron orando porque había un tal Saulo de Tarso que los perseguía y los llevaba, los arrestaba y los llevaba para ser castigados, hasta que un día el Señor lo tumbó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuándo te perseguí? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque perseguían la iglesia. Y si persigues a la iglesia del Señor, persigues al Señor. Y si menosprecias a la iglesia, que es de Dios, menosprecias a Dios. Y si te rebelas contra lo que dice la palabra y lo que es la iglesia, estás menospreciando al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Era una iglesia materialista. Era una iglesia que se fijaba, lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que fundamentarlo en la palabra. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber, y esta es otra versión, no es la Reina Valera, también debes saber, en los últimos días habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar. Estos son los últimos días, estoy refiriéndome a los últimos días. Veamos qué de estas características suceden actualmente que nos hacen estar en los últimos días. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. No estoy hablando de riquezas abundantes, no estoy hablando de el top 10 de la revista Fortune, no. Estoy hablando de que tengo esto, pero quiero más. Es que quiero cambiar carro cada año, es que quiero un carro de mejor calidad, es que quiero cambiarme de casa, es que ahora quiero esto, es que quiero hacer 2 veces viajes, es que quiero viajar en vacaciones, en Semana Santa y tal. Todo es más dinero. También habrá gente orgullosa que se crea más importante que los demás. De nuevo aparece esto, de nuevo. Se creerán más importantes que los demás. O por lo menos somos iguales. A mí no me vas a andar diciendo. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Amigo, ora por él, bendícelo, pero no te hagas amigo, no compartas con él sus formas de pensar. Para en consejo de la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Están los consejos tan claros en la Escritura. Esta es la gente del último tiempo, últimos días. Estos son los últimos días donde estas características se están dando y sucedieron en la iglesia de la Odisea. Jesús advierte respecto al materialismo. Jesús habla, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor no está ahí. No es el amor del Padre. Otra versión dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen.
Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Pero muchos cristianos hoy están más dedicados a su carrera, sus negocios, sus posesiones, su diversión, sus planes, sus proyectos, sus negocios en general, sus negocios, que amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es entonces amar a Dios? ¿No es eso amar a Dios? ¿No puedo amar a Dios y tener una carrera y ser exitoso en mi carrera? Claro que sí. Ahí estás invirtiendo un talento. Puede ser que te vas a alimentar de ese talento, pero también lo vas a ofrecer para el Señor. Pero entonces, ¿qué es amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Tus pensamientos dominantes son respecto a lo escrito en la Biblia. Con toda tu mente, con todo tu corazón, todo lo que puedas, todo el intento de tu corazón. Él es indiferente. En vez de morir para uno mismo y tomar la cruz, como dice Jesús, hoy se predica: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tú. ¿Qué estás pasando? Pues tengo tristeza porque hice esto, pero pues es que las consecuencias, pues muere a tu carne, muere a esa costumbre, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tal manera que sepas lo que te costó el violar un mandamiento del Señor. Te va a costar, vas a pagar un precio. No se va a decir, te va a liberar del castigo. No, porque sería un Dios que no le preocupas como hijo. No, vas a pagar por lo que hiciste, pero vas a entrar a una senda en donde vas a tener una esperanza eterna. Según de Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Eso es lo que van a buscar. Un montón de maestros que solo les enseñarán lo que la gente quiera oír. Aquello que sea agradable, atractivo. Eso es lo que quieren solamente oír. Esa es la oferta que hay hoy en día. Esa es una iglesia laodicense. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dice en esta versión, el versículo 4 de 2 de Timoteo 4. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Atención, el arrebatamiento va a tener este tipo de... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No ocasionalmente, todo el tiempo, durante todo el tiempo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y oramos, y diezmamos, y también compartíamos con varias personas. Señor, ¿qué dirá el Señor? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían la voluntad de Dios cuando les convenía para su satisfacción personal, como a ellos les daba la gana, dijo antes. También Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor es amo. Señor, eso quiere decir Señor. ¿Por qué me llamas amo y no haces lo que yo te digo? Este pueblo de labios me honra, dice Mateo 15:8, mas su corazón está lejos de mí. Hablan cosas tremendas, comparten, oran, hermoso, mas su corazón. Esta generación es culpable más que cualquier otra de haber diluido y traicionado todo lo que Jesús dijo. Qué triste.
Esta es la época que estamos viviendo. Es una iglesia en decadencia, la sociedad en desorden, matrimonios quebrantados, suicidios de jóvenes, adolescentes, embarazos, homosexualidad, una tercera opción legal ya es la homosexualidad matrimonial, etcétera, adopción de hijos, violencia de grupos armados, droga y muchas otras cosas que no vale la pena, porque a veces es como estarle dando aplausos al enemigo cada vez que decimos esto es para vergüenza. Es por eso que necesitamos estar orando por nuestro país. Y mientras el diablo gana terreno, la iglesia está perdiendo su influencia. Se está apagando la luz, se está extinguiendo la llama. La iluminación ha bajado, ha cesado de derribar, de hacer huir a las tinieblas. ¿Por qué? Porque se está apagando. Ya es como las vírgenes. 10 vírgenes, una parábola de las 10 vírgenes, dijo Jesús. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no fueron a cargar sus lámparas de aceite, las prudentes la tenían llena de aceite. El aceite en la Escritura significa el Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu es obedecer a Dios, leer su palabra y obedecerla. Las que la tenían vacío se consideraban que eran parte del mismo grupo, eran parte de las 10. Cuando vino el esposo, entraron solo las que tenían aceite y las demás se quedaron afuera. Ahí se quedaron, no entraron en el grupo que entró a la casa del Señor, del esposo. Se supone que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero cuando la sal se desvanece ya no sirve para nada. Y no vas a esconder la luz abajo de un cajón, de una luz. La luz debe estar brillando, la luz debe estar extendiéndose. Con santidad y verdad. Mateo 5, 13 y 14, ahí vienen esas. En 1 Pedro 4, 17, quiero mencionar esto y hasta aquí lo voy a dejar en esta ocasión, porque hay más cosas que decir. Nos falta ver qué hago, cuál es la solución. 1 Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí es donde debemos empezar a poner orden. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si en nosotros vamos a tener disciplina para volvernos. Esta carta es una exhortación del Señor. Deja lo que estás haciendo. Lo vamos a ver posterior, en la siguiente. ¿Qué hago? Ok, reconozco que en mucho de esto así estoy como persona, tal vez también como iglesia, tal vez como iglesia en México, tal vez como iglesia en el mundo. Tenemos características laudicenses o de tibieza, y eso es de donde tenemos que llegar a ser. La cuarta la vamos a ver después. Quiero terminar orando porque nos quedan unos segundos para que sea la hora. Sé que pudiera más, no quiero dejar temas inconclusos. Por eso es que lo que vamos a hacer ahora es orar. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos absorber todo lo que tú digas, todo lo que le dijiste a ellos y todo porque nosotros tenemos características en el tiempo actual, como la iglesia de Laodicea. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque también en la iglesia hay gente fiel, hay gente que da fruto abundante al 30, al 60, al 100 por uno, como dice en la parábola del sembrador. Hay gente que está en el fuego, no tratando de obtener aplausos, ni reconocimientos, ni que se oiga, qué bien tú, qué bárbaro, cómo lo haces, qué tremendo. La gloria es para Dios y el que le robe la gloria a Dios tendrá consecuencias. Por eso es que la Escritura dice que quien te alaba te pone una trampa. ¿Por qué? Porque está la naturaleza antigua lista para tomar ocasión en esto y buscar otra vez el aplauso y la aprobación. Señor, lo reconocemos. Gracias, Señor. Queremos abundar en el Espíritu, en el fuego. Queremos exponernos al fuego. Sabemos que muchas cosas se van a quemar. Sabemos que va a venir el fuego y va a destruir la madera, el heno y la hojarasca. Solamente va a permanecer el oro, la plata y los diamantes. Señor, en el nombre de Jesús, que todo eso, preferimos que todo eso sea quitado. Es que volvamos al camino, que volvamos, que estemos en tus caminos, Señor. Muchas gracias. Bendigo a toda la iglesia, bendigo a todos los que están
escuchando y a los que no están escuchando también. Señor, seguiremos adelante con aquellas cosas que tú nos has enseñado, Señor, aquellas cosas que nos dijiste que deberíamos hacer, y seguiremos los martes orando por esas necesidades de tener confianza en tus promesas, gran confianza en tus promesas, porque tú, en ti está el sí y el amén. Gracias, Señor. También obedecemos a las autoridades y nos hemos aislado. Señor, esto no es aislarse para perder. Esto es, si entramos como una oruga y formamos un capullo y nos dimos ahí por un tiempo, mientras dure el proceso de que nuestro espíritu se tome de nuevo el control y el hombre viejo se vea humillado para después salir, después de ser una oruga y permanecer un tiempo ahí, salir como una mariposa hermosa que vuela libremente, que adorna el campo. Gracias, Señor. Sabemos que este tiempo es la única forma que teníamos para tener la suficiente atención a ti, encerrarnos para atenderte a ti, no para distraernos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos quisiera, déjenme ver cómo